Hola, muy buenas a todos. Yo soy Abel Lawrence y para el video de hoy, como han podido leer en el título, les traigo algunos consejos en base a mi experiencia para sus entrevistas de trabajo. Para esto les voy a mostrar un poco cómo ha evolucionado mi currículum, cuál es el que yo mando, cómo lo tengo estructurado y bueno, también algunos consejos de cómo yo me preparé para las entrevistas. ¿Ok? Y bueno, como les digo, todo esto siempre va a ser en base a mi experiencia, que no siempre va a ser la misma que la de ustedes. ¿Ok? Porque bueno, ustedes pueden vivir situaciones muy diferentes a las que yo he vivido, pero espero que mis consejos les puedan ayudar para que en su experiencia vaya muchísimo mejor. ¿Ok? Así que bueno, comenzamos. Les quiero mostrar un poco la evolución de mi currículum antes de ir con, bueno, sí, se relaciona un poco que el primer consejo que les puedo dar es tener un currículum muy llamativo, ¿ok? O bueno, no tanto de llamativo en cuanto a colores y tal, no, pero sí tiene que ser un currículum interesante y que llame mucho la atención, porque acuérdense que el currículum va a ser la razón por la que una empresa decida si te llama o no para tu primera entrevista. ¿Ok? Entonces, creo que es bastante importante dedicarle mucho tiempo, trabajo y, sí, a ver, esfuerzo a la creación de tu currículum o de tu primer currículum o para mejorarlo, porque como les digo, va a ser la primera cara que va a ser, sí, o sea, va a ser la primera cara que ustedes van a tener frente a la empresa para ellos decidir si los llaman o no, ¿ok? Así que bueno, yo les voy a mostrar un poco. No encontré mi primer currículum, lo estuve buscando, pero el primer currículum que yo presenté para esta empresa, que fue el primer trabajo que tuve, que fue, no, ya, perdón, que fue para el de ingeniero de soporte, yo no tenía experiencia laboral, yo aún seguía en la universidad y el primer currículum que presenté fue un Word así tal cual. O sea, salía mi foto, mi nombre, mis datos, mis estudios, habilidades tenía algo por decirles así porque me acuerdo tal cual, habilidades de diseños de circuitos, que era una persona proactiva, que aprendía rápido, muy dedicada, centrada, amigable, etcétera. ¿Ok? Eran habilidades que yo en ese momento tenía que destacar que no eran de experiencia, ¿saben? De experiencia laboral. Y después tenía otra sección que era sobre las herramientas que yo manejaba en ese momento. Todas estas herramientas eran herramientas que usaba en la universidad, como por ejemplo MATLAB, Arduino, y no recuerdo qué más puse. Eh, Creo que puse en que sabía también C++ y cosas así. Y por último tenía una sección que se llamaba cursos, que para este momento me acuerdo que cuando apliqué a este trabajo iba por el tercer módulo del CCNA. En ese momento eran 4 módulos y estoy casi seguro que iba por el tercer módulo o por el cuarto, no sé, una de dos. Pero en cursos puse que estaba haciendo el curso del CCNA. Y bueno, los estudios puse que iba por el 10º trimestre de la universidad y tal, X. ¿Ok? Pero literalmente fue así, o sea, fue un Word sin tanto diseño ni nada y bueno, me llamaron y yo considero que me llamaron obviamente por el CCNA, porque fue lo primerito que me preguntaron cuando me llamaron. Y bueno, la empresa también necesitaba gente joven, porque la empresa se manejaba mucho con gente jóvenes, con estudiantes. Era, a ver, no digo que se aprovechaban de los estudiantes ni nada por el estilo, pero tenían gente muy joven, ¿ok? Las personas más mayores eran los responsables de área, por así decirlo, y eran como 3 personas solamente. Del resto eran muchas personas jóvenes que o estaban recién graduados o estaban en los últimos años de la universidad. Entonces, bueno, coincidió que yo les mandé currículum y que era una persona joven, que coincidió también que estaba con lo del CCNA. Y bueno, me llamaron y la entrevista fue muy normalita, o sea, tampoco fue que me preguntaron gran cosa, solamente me preguntaron por cosas del CCNA, por el curso en sí.
Y ya, literalmente me llamaron como a los 2 días diciéndome que sí y ya. O sea, fue creo que el trabajo, uno de los trabajos más rápidos que he obtenido, sinceramente. Porque, como les digo, el currículum fue así un Word todo feo, todo piche, o sea, de lo peor. Pero bueno, este fue el primer currículum que tuve y como les digo, yo les recomiendo tener algo más bonito, algo estéticamente bonito, algo que llame la atención, algo que les destaque. Y yo lo que hice, hoy en día tengo este currículum de aquí que lo actualicé para mostrárselos. Y bueno, este es el que yo he estado usando desde que llegué a España, ¿ok? Para la primera entrevista que tuve acá en España, que fue, bueno, para la primera, para todas las que tuve, porque cuando llegué tuve muchas, utilicé este currículum y con este fue que me llamaron. Todas las veces que me llamaron, que les digo que me llamaron muchísimas veces desde que yo llegué, usé este currículum así tal cual. ¿Ok? Obviamente estas 3 primeras experiencias no estaban porque estas las tuve desde que llegué, pero aquí ponía todas las experiencias que estuve en Venezuela. Ahorita está en inglés, creo que lo traduje hace poquito, pero lo enviaba era en español. Y bueno, fíjense que tampoco ha cambiado mucho en comparación con el Word en cuanto a las secciones. Fíjense que tengo mi foto, esta foto ya es muy vieja, esta ya la tengo que cambiar, pero fíjense que, bueno, aquí tengo mis datos, la nacionalidad la puse, este es un consejo más que todo para las personas que viven en el extranjero y quieren irse a otro país. Yo puse la nacionalidad para que viesen que podía trabajar en España, porque como yo comencé a aplicar desde Venezuela, yo añadí esta sección que es mi nacionalidad para que viesen que yo podía trabajar en España. ¿Ok? Porque muchas veces las empresas cuando ven que no tienen papeles, no te llaman. Hay otras que sí, pero bueno, yo preferí irme por lo seguro para que las empresas viesen que yo sí tenía permiso de trabajo y ponía mi nacionalidad. Porque bueno, para los que no saben, yo soy de Venezuela, pero tengo la nacionalidad italiana por parte de mi abuelo. Entonces, bueno, yo mandaba esta sección así, poniendo mi nacionalidad. También ponía una parte, bueno, esto sí es nuevo en comparación con con mi primer currículum, en donde tengo una pequeña descripción de quién soy, de mi experiencia. Fíjense que pongo que soy un ingeniero electrónico con 5 años de experiencia en el área de telecomunicaciones, que me especializo en diferentes marcas como pueden ser Cisco, Fortinet, Palo Alto, etcétera. Y un poco las herramientas que yo manejo, como puede ser Cisco FirePower, Cisco Umbrella, SD-WAN, Meraki Dashboard, FortiManager, etc. Después, como pueden ver, la misma sección de las skills. Aquí sí pongo idiomas, eso no lo tenía en mi primer currículum, puse que sabía inglés, italiano, resolución de problemas, responsabilidad, que soy una persona responsable, amigable, proactivo, etc. Y bueno, esto lo puse un poco así con punticos porque, bueno, como les digo, creo que el tema del diseño es importante. Y bueno, también porque esto me lo copié de una template que hay ya en Canva, que bueno, yo literalmente lo que hice fue cambiar campos y colores, etcétera. Y bueno, después la parte de la experiencia, donde si, en comparación con LinkedIn, fíjense que yo tengo muchos puntos a describir de cada puesto de trabajo, pero bueno, lo ideal es que manden una sola página del currículum. No pueden mandar 3 páginas o 2 páginas. A ver, de poder pueden, pero no muchas. Muchas empresas tienen softwares que son para descartarte sin ellos leer el currículum. Entonces hay muchas empresas que con ese software ponen ya unas políticas que les dice que son para descartar aplicantes. Entonces esas políticas pueden ser de que si el PDF que mandan con su currículum tiene más de una página, ya te descartan. Entonces lo que yo les digo es que intenten mandar
su currículum de una sola página. Así tengan 10 experiencias, las más viejas no las pongan, pongan las más destacables. Como pueden ver que tengo mis 3 últimas acá en España y una que tuve, bueno, y la última que tuve en Venezuela. Como les digo, tengo como 3 experiencias más en Venezuela, pero no las voy a poner porque si no, no me cabería todo y se vería estéticamente feo. ¿Ok? Entonces, como les digo, acuérdense que las empresas normalmente tienen software automatizados para que si les llegan 100 currículums, ellos van a filtrar de repente por palabras clave, por si el currículum tiene foto o no, por si tiene más de una página. Con eso tienen que estar súper pendientes. Por eso les digo que es muy clave el tema del currículum, ¿ok? Utilizar palabras en específicas como Cisco, Fortinet, CCNA, etcétera, ¿ok? Ingeniería, si tienen ingeniería, etcétera. Y bueno, por último, fíjense que tengo las partes bueno, las últimas 2 secciones son la sección de educación, que aquí pongo de dónde me gradué y de qué me gradué. Y para mí, lo más importante, las certificaciones. Fíjense que tengo las 3 certificaciones, tengo otras más que ya se las comenté, pero esas no son tan relevantes en comparación con estas 3. ¿Ok? Así que bueno, como les digo, el currículum tiene que estar súper bien, súper bien, súper bien. Ahora, si son personas que no tienen experiencia laboral, pueden hacer lo que yo hice en mi último currículum, bueno, perdón, en mi primer currículum, que es hablar un poco, perdón, sobre sus habilidades, sus experiencias, bueno, sus experiencias, si no tienen experiencia, no pueden, pero sus habilidades en que si saben manejar Packet Tracer, saben manejar la CLI de Cisco, saben los comandos de Cisco, son personas que aprenden rápido, son personas proactivas, resolutivas, etcétera. O sea, pongan cualquier conocimiento y cualquier herramienta, habilidad, etcétera, que tengan, pónganla en el currículum. En vez de una sección que sea experiencia, pongan habilidades. Y como les digo, si saben herramientas que aprendieron en la universidad, como diseño de circuitos, manejos de antenas, he pasado de cableado, sé cripear cables con un RJ45, o sea, pongan todo lo que sepan. O sea, toda habilidad, todo eso, colóquenlo en el currículum. ¿Ok? Y bueno, ya para personas experimentadas, obviamente pongan su experiencia. Y si lo pueden pasar a inglés, buenísimo. Algo que sí les recomiendo también es tener su currículum en blanco. Esto me lo han dicho muchísimo desde que llegué para España, que lo mejor es enviar el currículum con un fondo blanco, porque como les digo, hay empresas que tienen estas políticas que filtran currículums y me han dicho que las que no tienen fondo blanco las descartan. Pero bueno, no creo que sean todas las empresas porque como les digo, yo trabajé con este que es fondo negro y me llamaron muchísimo, siempre me han llamado. O sea, nunca me han dejado, a ver, puede ser que me hayan dejado de llamar justamente por no tener el currículum fondo blanco, pero yo les aseguro que desde que yo llegué para España he tenido más de 20 entrevistas y me ha ido bien con este fondo negro. ¿Ok? Pero bueno, por temas de lo que me han dicho reclutadores, es mejor tenerlo en fondo blanco. ¿Ok? Y bueno, esa fue mi primer consejo. Otro consejo que les tengo es cuando ya tengan la entrevista, normalmente las primeras entrevistas son un poco como para ustedes conocer a el entrevistado. El entrevistado normalmente les hace unas preguntas muy... Es como la primera fase, es como el primer descarte para ver si ustedes tienen esos conocimientos, si les llaman la atención o no. Entonces, en esta primera entrevista, ellos les hacen preguntas de, bueno, ¿dónde estudiaste? Si sabes inglés, dime algo en inglés. Este, háblame sobre tu experiencia, ok, todo esto para ver si lo que tú dices en tu currículum es verdad. Porque normalmente, no todo el tiempo, hablas con alguien de recursos humanos en la primera entrevista. Y bueno, esa persona puede detectar un poco si tú estás mintiendo, si estás titubeando, ¿saben? Si te equivocas con algo que no coincide
en el currículum. Entonces es como una primera fase para ver si es verdad lo que tú dices o no. Después de esto ya viene la entrevista. Ojo, como les digo, esto es normalmente por lo que yo he visto en base a mi experiencia. No siempre es así. Hay veces que vas de una vez con la entrevista técnica. Y bueno, puede ser que no estés tan bien preparado. ¿Por qué? Porque normalmente es, tú envías currículum, pasan unos días, te llaman y si les gustaste, coordinan una entrevista ya un poco más técnica. ¿Ok? La entrevista técnica siempre va a estar. ¿Ok? Es muy raro que la entrevista técnica no esté. Pero, como les digo, entonces cuando coordinan esa entrevista técnica, aquí mi recomendación es prepárense muy bien técnicamente, ¿ok? Léanse temas del CCNA, léanse temas del CCNP, tema ruteo, tema switching, temas de seguridad, porque en todas las entrevistas técnicas que yo he estado, siempre me han preguntado cosas, bueno, obviamente técnicas, que sí, bueno, háblanos un poco sobre lo que aprendiste en el CCNA. Entonces yo les he dicho lo que aprendió con el CCNA, les digo, bueno, yo aprendí toda la parte de ruteo, switching, Wi-Fi, cómo funcionan las antenas Wi-Fi con los protocolos, con switching lo mismo, aprendí un poco sobre Spanning Tree, sobre las VLANs, con el ruteo aprendí de las rutas estáticas, el OSPF, el HSRP, aprendí también sobre los 4 paquetes del DHCP, etcétera. ¿Ok? Las entrevistas técnicas suelen ser, a ver, no suelen ser muy difíciles, al menos que apliques para un puesto ya más avanzado. ¿Ok? Pero, como les digo, para las entrevistas normalmente yo les recomiendo que se preparen muy bien técnicamente, repasen de sus cuadernos, repasen de sus apuntes del CCNA, del CCNP, etc. Bueno, eso es lo que yo he hecho para mis entrevistas técnicas, siempre repaso. Y otra cosa que hago también para las entrevistas, para prepararme, es en Glassdoor, no sé si han visto otros de mis videos, en donde yo digo, bueno, en donde les muestro cuánto dinero gana un CCNA, un CCNP y un CCIE, les muestro qué es Glassdoor. Glassdoor es una herramienta un poco como LinkedIn, en la cual pueden aplicar para trabajos, pero pueden ver más información sobre las empresas. Entonces aquí hay una sección en Glassdoor que se llama Empresas, donde ustedes pueden ver los feedbacks que les deja la gente a las empresas. Y ya puede ser por temas trabajos, experiencia dentro de la empresa y experiencias durante las entrevistas. Entonces, esta herramienta yo la he usado mucho para ver cómo son las entrevistas y qué tipo de preguntas te hacen en las entrevistas para las empresas que yo he aplicado. Es buenísimo, fíjense, ustedes pueden buscar, por ejemplo, para Cisco, porque una vez tuve una entrevista con Cisco Meraki y me acuerdo que estaba súper nervioso. Bueno, solamente llegué a la primera entrevista, a la segunda no me llamaron porque creo que el puesto se cerró. Bueno, eso fue lo que me dijeron por correo. A lo mejor fue que me mintieron, a lo mejor fue que mi currículum no les gustó, pero me acuerdo que yo estaba súper nervioso y no sabía qué me podían preguntar. Entonces yo busqué por aquí por Glassdoor, busqué Cisco Meraki y revisé un poco el tipo de preguntas que les hacían durante las entrevistas. Y literalmente me preparé en base a eso, pero bueno, nunca me llamaron y así que no funcionó de nada. Pero bueno, fíjense que aquí tenemos la opción de entrevistas y si les damos a clic, fíjense que aquí, como les digo, la gente deja su feedback. Y bueno, aquí la gente, fíjense que... Y sí, exacto, esto. Esto fue exactamente lo que leí. Fíjense que les hacen como 4 preguntas, una que expliquen un poco cómo funciona DHCP, cómo funciona ARP, cómo funcionan las tecnologías wireless y esto con un ejemplo gráfico. Que sí que bueno, si este router está aquí y tienes un endpoint acá, cómo el endpoint envía los paquetes de DHCP al router y cómo el router le contesta con esos paquetes de DHCP.
Entonces tú explicas cómo es ese exchange del protocolo con los 4 mensajes, que si, bueno, primero el endpoint manda un paquete de discovery, que es un paquete broadcast, etc. Entonces, bueno, así de técnicas son las entrevistas con Cisco. A ver, esto ya es muy, muy a bajo nivel, o sea que es una entrevista que hay que prepararse muy bien, más que todo, porque bueno, esto tú te lo puedes saber porque lo aprendiste durante el CCNA y durante el CCNP, pero también son temas que uno olvida. Por más que sea, yo no trabajo todo el tiempo y veo, ay, mira, tengo que ver específicamente cómo el endpoint manda los paquetes del DHCP al servidor de HCP, ¿saben? Eso tampoco uno lo está viendo todos los días y es normal que se te pueda olvidar. Pero por eso les digo que hay que prepararse muy bien técnicamente para las entrevistas. Por eso hay que leer un poco, hay que repasar ciertos temas que de repente ya no recordemos tanto para las entrevistas. Eso es súper importante y es lo que yo les recomiendo más. Bueno, más. Es una de las cosas que más les recomiendo. Otra cosa es tener su LinkedIn al día. Eso de verdad lo tienen, o sea, tiene que coincidir lo que ustedes les están mandando por su currículum con LinkedIn. ¿Por qué? Porque a los reclutadores les gusta mucho el tema LinkedIn. LinkedIn, hay personas que yo conozco que no les gusta porque es una red social donde la gente exagera mucho sus puestos, las cosas que hace y es normal, yo lo entiendo. A mí en lo personal sí me gusta LinkedIn, pero bueno, o sea, es algo que yo siento que tenemos que tener al día porque son cosas que a los reclutadores les gusta, a las empresas les gusta y más que todo hoy en día con el tema del marketing que está tan potente, creo que todo tiene que coincidir. ¿Ok? Entonces, fíjense que lo que yo tengo aquí que me describe es exactamente lo que yo tengo en mi perfil de mi currículum. Bueno, no es exactamente lo mismo, es un poco resumido, pero prácticamente coincide todo. Entonces, normalmente las personas te buscan por LinkedIn, cuando les llega tu currículum, ellos se van a ir para tu LinkedIn. Que a ver, como les digo, esto es o sea, es lo que yo he vivido en mi experiencia. A lo mejor con las empresas que ustedes tengan las entrevistas, ellos ni siquiera miren su LinkedIn y no les importa, sino se queden con el currículum solamente, ¿ok? Pero yo les diría que tengan su LinkedIn al día. De repente no que sean súper activos como yo, porque yo soy activo con LinkedIn, creo que entro prácticamente todos los días, pero ténganlo al día. Y con tenerlo al día, les digo que pongan su educación, sus licencias y certificaciones, si tienen voluntariados. Los conocimientos y aptitudes son cosas súper importantes. Esto me los dijo una persona que es reclutadora. Estas son las aptitudes que uno tiene por trabajo, que prácticamente son las herramientas que tú has tocado. Fíjense que yo aquí en mi trabajo actual tengo todas las cosas que he tocado hasta ahora. Si toco más, pondré más. Fíjense que tengo Cisco ISE, SD-WAN, Ansible, Linux, Meraki, seguridad de Cisco en general, porque no voy a poner Cisco AMP, Cisco ESA, Cisco Stelwatch, Cisco Firepower, o sea, siento que son muchas cosas, tampoco las voy a poner todas, pero sí las más destacables. Cisco DNA Center y lo mismo para todos mis otros trabajos. Fíjense, Ansible, Linux, Demisto, Clarity, Palo Alto, Python, Splunk, Cisco ASA, etc. Vieron, esto es súper importante porque me han dicho los reclutadores que cuando ellos buscan a personas por LinkedIn, ellos ven o tienen como ciertos filtros que son para filtrar por las aptitudes. Entonces, si tú no pones que sabes de Cisco, no vas a ser tan visible para los reclutadores. Entonces estas aptitudes son súper, pero súper importantes tenerlas en LinkedIn. Y como les digo también en los currículum, esto hay que destacarlo sí o sí. O sea, tú tienes que poner lo que sabes y especificar un poco las herramientas. No importa que no tengas experiencia, pero refleja ciertas palabras clave, porque son palabras clave literalmente, o sea, son cosas claves. ¿Ok? Y como último consejo, durante las entrevistas, creo que hay que ser muy sincero también, pero
hay momentos en los que creo que no hay que ser tan sincero. No digo que tengan que mentir, pero creo que sí se puede jugar un poco con eso, de que tampoco, a ver, por ejemplo, yo he trabajado con Palo Alto y con Panorama. Para los que no sepan qué es Palo Alto, son una marca de firewalls como puede ser Fortinet, y Panorama no es más que la controladora de los Palo Alto. O sea, si yo tengo 10 Palo Altos distribuidos, voy a usar una controladora para configurarlos todos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un poco de experiencia con eso y quiero seguir trabajando con eso y yo me aplico a un nuevo trabajo, el cual necesito saber de Panorama y de Palo Alto, obviamente yo no voy a decir, ojo, esto suponiendo que no tenga tanta experiencia con Palo Alto, que tenga un año solamente. Si a esta nueva entrevista voy, yo obviamente no les voy a decir que yo no sé mucho sobre Palo Alto. Entonces se puede jugar un poco con ese tipo de cosas. Tampoco les estoy diciendo que digan que son unos expertos, que son los maestros de Palo Alto, pero sí intenten jugar un poco con la experiencia y con los conocimientos que saben. ¿Okay? Porque cuando yo llegué para acá, para España, había trabajado ya con ICE, había trabajado ya con Firepower, pero no era un super experto, los había tocado para momentos puntuales. Y en mis entrevistas yo dije que yo lo sabía manejar, pero hasta allí, no dije nada de que si soy un experto, de que no lo he manejado muy bien, o sea, yo dije para los casos que lo he usado, ¿ok? Fui 100% sincero, pero no fui tan sincero como para decirles, miren, yo sinceramente toqué Cisco ICE 2 veces y fue para unas políticas que ni entendía para qué. Obviamente no dije eso, yo dije, sí, mira, yo sé manejar Cisco ICE y lo usé para 2 proyectos puntualmente, para 2 ocasiones de un proyecto puntualmente que era para securizar una red. ¿Saben? Y juegan un poco con eso. Ahora, otra cosa es que ya les pregunten más en específico sobre esas herramientas. Que si, bueno, pero cuéntanos un poco más sobre qué hiciste, no sé qué, y ahí ustedes les dicen, bueno, mira, yo entré a esta herramienta, hice esto, configuré X política para que los usuarios se puedan conectar a la red X. Cosas así. O sea, como les digo, sean sinceros siempre, no mientan tampoco, porque eso los puede perjudicar durante las entrevistas, porque si ponen que saben mucho o que saben de alguna herramienta que ustedes no controlen tanto, les van a preguntar justamente sobre eso. Y si no lo saben, pues van a quedar mal, van a titubear y van a ver que mintieron y los van a descartar. Otra cosa que les digo también con este tema de ser sinceros es que creo que, como les digo, a veces no hay que ser tan sinceros. Porque una vez me descartaron de una entrevista acá en España con un partner Cisco, me acuerdo, yo estaba recién llegado y ellos me preguntaron una pregunta de estas que son preguntas trampa, que sí, bueno, ¿cuál es tu mayor defecto? Y nunca me habían hecho esa pregunta en ninguna entrevista y a mí me salió muy natural y muy sincero decirles que a mí me frustraba, o sea, que yo sentía que mi mayor defecto era frustrarme cuando no sabía resolver un problema y tener que preguntarle a alguien más. Entonces ellos obviamente se lo tomaron mal porque pensaron de que si ellos me contrataban, cuando yo tuviese un problema, me voy a quedar 40.000 horas con ese problema y nunca lo voy a querer escalar. Cuando la verdad es que, bueno, todos nos sentimos agobiados cuando tenemos que hacer troubleshooting porque de repente podemos estar bajo presión, tenemos más de un tema que tenemos que resolver, el cliente está molesto, tiene todo el sistema caído, etcétera. Y uno se puede preocupar, se puede frustrar y yo creo que es normal que llegado un punto que ya no eres una persona junior, ya no, ya no te puede gustar tanto escalar ese tema, ¿saben? O sea, como que me gustaría tener la satisfacción de ese problema resolverlo yo, ¿saben? Entonces, bueno, así es como me siento yo, no sé si todos lo sientan así, a mí me gustaría tener esa satisfacción y resolver el problema yo, porque si me contrataron fue para yo resolverlo, ¿saben? No tengo que escalar siempre todo.
Obviamente cuando eres junior, bueno, estás aprendiendo, estás en constante evolución y aprendizaje y es normal que tengas que preguntar ciertas cosas y escalarlo. Pero bueno, a mí me salió muy natural eso, decirles como que miren, me frustra cuando tengo que escalar cosas porque yo me siento una persona preparada, no sé qué y tal, y eso a ellos no les gustó. ¿Ok? Entonces, como les digo, hay que jugar un poco con la verdad, nunca mentir porque hay gente que se da cuenta. Si ustedes han mentido ya en otros trabajos y les ha funcionado, buenísimo, pero yo creo que nunca he mentido y justamente las veces que he sido demasiado sincero me ha ido mal, pero yo no les recomendaría mentir, sinceramente. Y ya, eso creo que fue todo. Esos son los tres consejos que les tengo. De verdad, creo que son los más importantes y son los más destacables. De verdad, tener un buen currículum. Lo primerísimo de todo es la cara ante la empresa. Es el primer impacto que puede tener la empresa de ti frente a si te llaman o no. Este, lo que les digo de prepararse muy bien para las entrevistas a nivel técnico, usen esta herramienta para ver cómo son las preguntas y las entrevistas de las empresas a las que aplican. Créanme, aquí hay mucha información. Si la empresa normalmente es una startup y no es tan conocida, no creo que la vean aquí. Este, sí, es muy complicado. Aquí normalmente salen empresas que ya tienen muchos años, que son más grandes, etcétera. El tema de el LinkedIn, les recomiendo de verdad tenerlo al día, usar el tema de lo de las aptitudes y durante las entrevistas, como les digo, no se pongan nerviosos. Yo sé que hay veces o por ciertos temas podemos ponernos nerviosos, pero es tal cual como para un examen de certificación. Tienen que prepararse bien, respirar y les va a ir buenísimo, de verdad. Y bueno, también la práctica hace al maestro. Créanme que yo he practicado mi currículum solo muchas veces, lo he dicho solo, lo he dicho en inglés y en español yo solo, porque he tenido entrevistas en inglés. Y normalmente yo lo que hago es repasar lo que voy a decir antes de decirlo. ¿Ok? Eso es lo que siempre hago. Siempre, bueno, siempre lo repasaba muchísimo. Y que, hola, bueno, yo soy Gabriel Lauren, soy ingeniero electrónico, tengo tantos años de experiencia, he trabajado con las siguientes empresas, he hecho los siguientes proyectos a nivel técnico, bla, 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 ¿saben? Practiquen su currículum. Y en su currículum, como les digo, cuando lo estén practicando, digan ciertas cosas técnicas, pero no tan técnicas, no vayan tan profundo, al menos que les pregunten. ¿Ok? Y como lo último, lo que les digo, lo de jugar un poco con la verdad, no sean 100% sinceros, o sea, digan la verdad de forma muy general, no vayan tan específicos, no, al menos que de verdad controlen mucho sobre ciertas cosas. Pero si no, de verdad, sean muy generales a la hora de explicar su currículum o durante las entrevistas y apréndanse las preguntas para las entrevistas, apréndanse todas estas preguntas trampa que aunque uno no lo crea, afectan. O sea, son cosas tontas, pero afectan. Porque de repente ese puede ser mi mayor defecto, pero no tiene nada que ver con el trabajo el cual yo voy a desempeñar en la empresa. ¿Ok? Así que esos son los 3 o 4 consejos que les puedo dar en base a mi experiencia y la verdad me ha ido súper bien. Las veces que no me han contratado es por temas muy puntuales, que como les digo, o fue falta, bueno, falta no, exceso de verdad, o bueno, simplemente, no sé, en los otros trabajos que no me llamaron era porque aún no tenía el permiso para trabajar en España y por eso era que me descartaban. Y bueno, o de repente también porque llega una persona más preparada que yo, pero si la empresa ven que tienes ganas, que eres una persona muy proactiva y que le puedes sumar a la empresa, créanme que las habilidades pueden separarse a un lado y te toman mucho en cuenta si eres una persona con muchas habilidades como esas, como ser proactivo, muy amigable, resolutor, etcétera. ¿Ok? Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado este video. Si tienen más preguntas, si tienen consejos que también puedan dar
en la caja de comentarios en base a su experiencia. Añádanlos porque créanme que hay muchas personas que necesitan esta clase de consejos. Yo nunca tuve y nunca leí ningún tipo de consejos como estos. Creo que nadie me ayudó. Todo lo aprendí yo solo en base a mi experiencia, bueno, en base a mis 1000 experiencias con mis 1000 entrevistas, y poco a poco fue que fui aprendiendo todo esto que hoy en día ya sé. ¿Ok? Así que espero que les haya gustado y bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Muchísimas gracias y nos vemos.